Venezuela, un hermano país al que amamos, queremos, admiramos, un hermano país precioso, de mujeres bellas, de tierras exuberantes, de una naturaleza privilegiada, un país que, al igual que Costa Rica, prácticamente tiene de todo, ¿verdad? Pero un país donde algo está pasando y lamentablemente, no porque vivamos en Costa Rica, debemos moral y éticamente negar que hay un grupo de 30 millones de hermanos que tienen hambre, que tienen frío, que están enfermos y que ven con inseguridad y pesimismo el futuro, que están confundidos y que, ¿por qué no?, hasta podría ser que se vean obligados a ser arrastrados por una masa que de repente pues solo lo único que ha logrado es enfilarse a favor de un régimen que pareciera no es un régimen totalmente democrático, y que quienes están dominando este régimen desgraciadamente tampoco han logrado soluciones que beneficien a toda la población venezolana y que garanticen esa transparencia electoral que tanto exige el mundo democrático en el planeta. En el segmento anterior, Alejandro, tratábamos de entender un poco qué hacer con Venezuela y por sobre todo hablábamos de dos escenarios. El que uno quisiera, el que los costarricenses a la tica anhelamos. Bueno, resolvamos esto en una elección con votos, ¿verdad? Ya hablar así a lo tico ya es como ir a la guerra, ¿no? Ya cuando aquí se habla de que nos vamos a los votos y usted va a ver qué hace y yo hago lo mío. Bueno, ya ahí es donde ya hubo diferencias. Lo fregado es cuando hay otros que creen de que las cosas no se resuelven con votos, sino de otra manera, de una forma bélica, con la confrontación, con la disociación, con el militarismo, con la guerra de guerrillas, y que vamos hacia la victoria siempre, patria o muerte, pero aquí no se negocia nada. ¿Qué hacemos entonces con Venezuela si se mantiene la misma posición que se ha venido suscitando en los últimos años, donde prácticamente cada intentona por llevar al país a la democracia es un fracaso y al final de cuentas más bien el régimen termina más fortalecido, por lo menos en el campo pareciera, de la comunicación política y por qué no, de las propias construcciones ideológicas que pueda tener inclusive la misma población venezolana y la sociedad internacional? Bueno, a ver, yo soy de la tesis de que efectivamente debemos de por lo menos manejar tres escenarios. Uno democrático, que como costarricenses nos inclinamos y que creo que Costa Rica debería de participar, como participamos en el pasado en Panamá, después de Noriega, como participamos también en Haití cuando se abolió el ejército. O sea, Costa Rica ha tenido, digamos, participación regional muy importante. Y que quizás no se trata solamente si reconoce a un embajador a otro, sino el rol que Costa Rica puede jugar como potencia democrática. La otra, la bélica, digamos, otra solución es la intervención internacional, que yo de antemano creería que no se ajustaría a derecho internacional, pero que es una salida en términos de la realidad internacional que se vive y que cada vez se está polarizando. Pero yo creo que estamos en un punto también intermedio, que muchas veces nos cuesta un poco precisar. Creo que ha habido una política de ir aislando al régimen de Maduro, no solamente por reconocimiento internacional, sino por las sanciones económicas. Y eso está debilitando las condiciones de mensajes directos que se ha dado al ejército venezolano para debilitar también ese apoyo. Inclusive Juan Guaidó señaló una amnistía para los militares que dejaran de apoyar al régimen de Maduro. Entonces yo creo que ahí hay un elemento también interesante que de alguna manera puede implicar una guerra de baja intensidad de desgaste, ¿verdad? La pregunta es hasta dónde puede llegar ese desgaste también, y aquí la gran interrogante que a mí me sigue preocupando es la situación humanitaria, porque todas esas sanciones económicas a los que afectan es la disposición de alimentos para la gente en Venezuela. Por eso es tan importante abrir canales de ayuda humanitaria. Entonces, diría que entre esas tres opciones es por donde debería ir resolviéndose, digamos, la situación venezolana, queriendo como costarricenses que se acercara a una transición
democrática que implica la menor pérdida de vidas posible. Yo creo que eso Costa Rica no simplemente está en su tradición, sino en su experiencia. O sea, la revolución de los 40 en el siglo pasado nos dejó que al final la manera de resolverlo, usted decía que ir a las elecciones ya implicaba una diferencia, sí, claro, pero reduciendo la confrontación armada que se puede suscitar si no quedan las reglas claras. Yo creo que eso es lo que entendemos como Costa Rica y aplica en Venezuela. Ahora bien, para mí viene otro escenario. Una vez que eso se resuelva, es qué pasa en Venezuela. Y ese qué pasa implica todo un proceso de reconstrucción que podríamos empezar a medir por la cantidad de venezolanos que aumenten o disminuyan en términos de sus esfuerzos migratorios. Recordemos que hoy se calculan por lo menos 3.3 millones de venezolanos hoy fuera de Venezuela y que ese número aumenta porque solo Colombia reporta diariamente 30.000 venezolanos saliendo. Algunos vuelven a entrar, pero la mayoría es para no regresar. Y 150.000 que entran y salen, dicen ellos. Claro, y Brasil que no reporta datos confiables de cuántos son los que tienden también a regresar y no solo a pasar. Colombia dice que tiene que son 3 millones de venezolanos. Dice 3, 4 millones. A ver, hay muchas cifras, pero más bien habla de 1.2 millones en territorio venezolano, colombiano, porque también hay de paso hacia otros lugares, hacia Ecuador, por ejemplo. Usted empezó diciéndonos que Venezuela es uno de los países más ricos en minerales, sobre todo en materia prima fósil, ¿verdad? En combustibles. Tiene los grandes yacimientos del Orinoco, los más grandes que tienen en el mundo. ¿Es eso lo que ha llevado a esta situación a Venezuela? Porque un proceso de socialismo que ahora lo llaman progresista, prácticamente se ha dado en toda América Latina y no ha ocurrido lo de Venezuela. ¿Por qué en Venezuela sí? Bueno, usted me hizo una pregunta que yo le dejé ahí sin contestar en el bloque anterior. Hay países que aunque vienen de corrientes de izquierda fuertes, el caso de Nicaragua en su primer mandato Ortega, Lula da Silva y Dilma Rousseff con 2 periodos cada uno consecutivos, casi 20 años a su haber entre ellos dos en Brasil, y Cristina Fernández, que recordemos también viuda de Kirchner, que también estuvo otro lapso grande todavía, y bueno, y está por verse qué suceda en Bolivia este año. Entonces son países que aunque han venido de la izquierda han logrado mantener vía procesos electorales salidas a la conflictividad. Yo creo que hoy día... El Ecuador de Correa. Muchas gracias por sumarlo. Ecuador de Correa también, aunque Lenín Moreno, recordemos, no es tan ajeno. No está ajeno. Pero hoy día está totalmente confrontados el presidente con el expresidente Correa. Pero bueno, regresando al tema, aquí hay varias enseñanzas que nos quedan. Una primera es que la transición democrática es la más barata en términos no solo económicos, sino de vidas humanas, que es lo más importante. Y que quizás cuando se quedan demasiado en el poder, les cuesta más salir. Y esa alternancia es importante vigilarla, pero que al final le toca a la gente decidirlo. Usted hacía una pregunta que me parece también muy importante y que yo quiero aprovechar. Yo creo que los sistemas o los regímenes políticos que hay a nivel internacional se miden a partir de los resultados. Entonces, hoy China se dice socialista, pero con resultados económicos, ¿verdad?, que muchas veces disimula que desarrollo, de reducción de la pobreza, de inversión extranjera, de progreso científico, tecnológico, industrial, que muchas veces disminuye realmente que es un país con un partido único, aunque tiene algunos otros partidos controlados siempre en un sistema de partido único, pero que al final de cuentas ha dado resultados que explican por qué de alguna manera China, o por lo menos la sociedad china, no está aspirando a otros cambios. Pero la pregunta es qué ha pasado en estos países donde efectivamente no solamente hay una reacción de la gente, sino apoyado a nivel de la comunidad internacional. Y es que hoy día hay que entender que el mundo está interconectado. Entonces, el que haya un país, un actor fuera, afecta al resto. Le voy a plantear 2 elementos. En los indicadores económicos de Latinoamérica, uno de los aspectos que más nos dañan como región es la crisis en Venezuela.
porque son indicadores económicos tan malos que nos afectan tanto el promedio de América Latina. Entonces, no podemos decir simplemente este es un asunto de Venezuela, más allá de la solidaridad humana, sino que ahí hay un elemento importante. Entonces, la gran pregunta es qué resultados se han dado, uno. Y dos, el esquema político militar para imponerse a una voluntad popular. Y esto creo que es un elemento en que hay que prestarle atención con mucho cuidado a lo que ha pasado en Cuba, que se parece, por no decir que es un copy-paste, en Venezuela y más recientemente en Nicaragua. ¿Podría el régimen venezolano sostenerse igual que el cubano durante 60 años? Y Ortega en Nicaragua, el sandinismo podría también. Bueno, yo creo que también lo que está pasando en Venezuela. Anquilosarse en el poder. Bueno, yo creo que lo han ido haciendo y se han estado imponiendo. O sea, hoy por hoy, a nivel democrático, no se reconoce más que algunos pocos socios, que uno podría decir ideológicos, ¿verdad? Son alrededor, si no mal recuerdo, 7, 8 socios que reconocen todavía a Maduro. Pero ¿a dónde voy con esto? Yo creo que la situación en Venezuela no es solamente Venezuela. Es que si lo de Venezuela se resuelve, hay un impacto también, no solamente hacia Managua, sino también hacia La Habana. Y el mensaje también tiene que ser en términos de que ya hay ciertas condiciones en que el continente como un todo quiere vivir. Claro. Y eso lo digo ¿por qué? Porque la situación en la región tiene que tener absoluta transparencia y claridad. No se trata en que sea solo de derecha o de centro o puede haber una alternancia de izquierda. Es que tienen que aprender a jugar con las reglas. Y esas reglas se basan hoy día en un elemento fundamental, que es certidumbre y credibilidad. Claro. Esos dos aspectos son en una balanza fundamentales de entender. ¿Cómo llegaron a acuerdo con China y con Rusia sobre sus intereses en la región? Bueno, porque también tienen intereses. Yo creo que China es un poco más fácil que Rusia, porque China es más práctico. China, yo creo, más pragmático si se quiere. China tiene una serie de intereses, primero, económicos, financieros, por puntuales, todo lo que ha invertido materia en prima más que todo, e inversión. Exacto. Entonces, pero ojo a esto, China lo primero que no quiere es perder las ayudas que ha dado, independientemente si están ahí o ya no están ahí. O sea que en un cambio político en Venezuela se les sigue respetando eso como una deuda. Lo segundo es que más bien yo le voy a decir una cosa, China hasta se podría haber favorecido, porque cuando yo hablo del proceso de reconstrucción, hay una oportunidad en términos de inversión extranjera, de una infraestructura que era una de las más desarrolladas del continente y que hoy están por el suelo. Le voy a dar un ejemplo. O sea, la producción petrolera en Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez al poder, era de 3.2 millones de barriles por día. Hoy día está por debajo de 1 millón de barriles por día. O sea que además de que el precio internacional se redujo a más de la mitad, la producción es una tercera parte de lo que era en aquel momento. Entonces, y no es solamente decir, sáquese más, es que ya la infraestructura con la que se extrae ya prácticamente se desmanteló. ¿Y cómo llegaron a un acuerdo con Rusia? Porque me parece que Rusia quiere seguir haciendo negocios en la región, sobre todo vendiendo armas. Yo tengo a veces dudas de si es la prioridad económica la de Rusia o su presencia político-militar. Yo creo que Rusia hay que entender que Rusia lo que primero quiere es un reconocimiento en la mesa de decisión política a nivel internacional, sea en Asia, sea en Europa o sea en América. Yo creo que Putin ha tratado de volver a poner a Rusia como un actor determinante de la política internacional. ¿Por intereses de política internacional o por asuntos internos, de imagen propia de Putin? Yo diría que las dos. Yo no las separaría. O sea, el que se vea fuerte hacia afuera tiene que ver con que también se vea fuerte hacia adentro, aunque se ha ido debilitando, ¿verdad? Cada vez son más las voces de oposición que salen y que también son reprimidas, pero ciertamente, digamos, para relacionarlo a nuestro continente, creo que ahí la pérdida que podría implicar para Rusia es no tener ningún país, digamos, aliado que le facilite también operaciones dentro del continente americano. Recordemos que hoy la operación global, no solo en términos de negocios, sino militar, implica tener capacidad de respuesta en cualquier lugar del mundo. Y si no hay bases militares, la pregunta es qué país facilita su territorio, sea marítimo, aéreo o terrestre, para tener esa presencia, porque para Rusia siempre ha sido vital el que, más allá de un músculo económico, que no digo que no lo tenga, pero es muy distinto al de China, el músculo de Rusia es de carácter militar y con ello respalda su presencia política. Correcto. Y finalmente la
la última pregunta, que me parece que es para dejar sembrado en la mesa otro programa, si usted me lo permite, me gustó. ¿Qué enseñanza nos debe dejar al mundo capitalista, al mundo democrático, al mundo liberal, lo que ha pasado en las últimas 2 décadas en Latinoamérica? El otro día observaba, por ejemplo, un programa que se hacía, creo que era en un canal nacional, sí, en un canal nacional oficial, sobre las pruebas de bachillerato, y se apuntaba que una de las grandes debilidades del capitalismo, y yo casi que, no sé por qué, yo ligo capitalismo con democracia, o me equivoco, era la concentración de riqueza. Y a mí se me paró el poco pelo que todavía me queda, porque yo dije, vaya, esto de decírselo a un joven, a un adolescente, es como decirle, miren, ni se le ocurra, porque si apuestas al capitalismo y a la democracia, vas a apostar a ser pobre. Todo lo contrario a esa construcción ideológica que nos enseñaron en los años 60, 70 y 80 en Costa Rica, y yo no sé dónde sacaron ese concepto. Pero vuelvo a mi pregunta inicial, que yo sé que en un minuto no la vamos a responder, pero que quedará tal vez para un futuro programa. ¿Qué enseñanza nos debe dejar a los latinoamericanos esta corriente que se ha dado en las últimas 2 décadas de lo que se ha llamado socialismo progresista? Bueno, yo creo que lo primero es que hoy todo lo medimos, y medimos la eficiencia de las cosas materiales, servicios, como también lo que son los gobiernos por los resultados que nos traen. Y yo creo que esa primera aproximación nos deja en que muchos de estos modelos que se han tratado de imponer responden a ideologías que ya no conectan con el resto del mundo, que hoy día vive un mundo interdependiente, interconectado, en donde ya no basta lo que haga un país, es cómo ese país se conecta y aprovecha las oportunidades en términos globales. Globalización que ya siempre ha existido, o sea, el descubrimiento de América de ahí para atrás tiene que ver precisamente con cómo las diferentes culturas y sociedades buscaban expandir sus fronteras, y esto en concreto en América Latina me parece que nos tiene que llevar a ser mucho más serio en la solución de los problemas y la demanda de los ciudadanos, y no tanto desde mi perspectiva a tratar de ser creativos ideológicamente. Creo que ese ya es un discurso realmente, digamos, superado, porque al final el ser humano lo que busca no solo, digamos, su felicidad, sino el desarrollo o el poder completar las oportunidades. Entonces, hoy los estados tienen que entenderse como los potenciadores de oportunidades para sus ciudadanos, y si eso no lo logran en términos cualitativos y cuantitativos, están condenados al fracaso. Ese es un aspecto que podemos retomar en un próximo programa. Uno de varios que te quedaron por ahí pendientes en la agenda. Resultados y no palabras es lo que pide la población en Latinoamérica, y es en lo que los políticos tienen que trabajar y tendrán que trabajar hacia el futuro. Don Alejandro Barahona, muchas gracias. Un placer. Encantado de compartir con usted. Espero que este espacio les haya servido para entender un poco qué pasa en Venezuela y cuáles son los escenarios que existen y que se plantearía hacia el futuro como una posible solución para la difícil situación que vive este hermano país de Sudamérica. Por eso es todo. Recuerde, repetición el sábado y el domingo a partir de las 5 de la tarde. Buenas noches. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Se pueden hacer muchas cosas con una botella. Tomar agua, un embudo, sembrarle una planta. Pero nunca pase productos químicos a botellas de agua, de té o refrescos, porque le puede costar la vida a su hijo o hija. Siempre tenga las botellas con el nombre para que usted mismo no se equivoque. No se lleve los productos químicos del trabajo a su casa. Evite y prevenga las intoxicaciones. Ay, ¿cómo llegué aquí? Aquí todos juntos y revueltos. Uy, ni que te fueras a quebrar. Mira quién habla, el más cuadrado. Yo solo ando aquí, de viaje perdido. Tranquilos. Ahorita los ponen a todos en su lugar. Shh. Ahí viene alguien.
Aquí los dejo. Voy para el azul, cuidado, voy también. No, ahí no, en el verde. Tan fácil como reducir, separar y reciclar. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57.000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero, más de 30.000 personas de comunidades rurales tendrían nuevas oportunidades para su desarrollo, ya que se podrían construir 185 puentes como este, ubicado en Golfito. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país, en compañía de los periodistas Carlos Garro, Ana Vega y sus invitados. Su cita es todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM, en este espacio informativo donde su opinión vale. Te esperamos. Buenas noches.